entonces, y vamos a compartir pantalla. Habíamos estado compartiendo pantalla con un texto en Word que yo les había hecho para este asunto, no sé por qué esta parte no tengo presentaciones. ¿Qué pasó? No, era los supuestos fundamentos de la economía. Esa era la pregunta que me había hecho, profe. Es que tengo el internet muy malo, no lo escucho mucho. ¿Quién está hablando, David? No, sí sé, sí, ya te caché ya. Bien, a ver, lo que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, ¿no es cierto?, era que íbamos a examinar algunas de las tendencias, ¿no es cierto?, que se están viendo en la actualidad, y que yo fuertemente les recomendaría, ¿no es cierto?, de que ustedes se involucraran en alguna de estas, se especializaran, qué sé yo, ¿no es cierto?, si les interesa el tema, ¿no es cierto?, de trabajar en empresas privadas, qué sé yo, ¿no es cierto?, o del tipo que sea, ¿no es cierto?, realmente, porque estas son tendencias, ¿ok? O sea, un poco los problemas ambientales se están viendo de la manera en que aparece aquí. Les voy a subir un paper, ¿no es cierto?, sobre estos temas, ¿no es cierto?, antiguo, es un trabajo seminal. Ojo, hay varios estudios. ¿Saben ustedes lo que es la cienciometría, por si acaso, chanchitos? ¿Alguno de ustedes sabe algo, ha oído hablar de la cienciometría? Bueno, concretamente, ¿no es cierto?, el trabajo que les voy a subir, ¿no es cierto?, es uno de los 3 trabajos más influyentes en temas de economía ambiental y desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, de la década de los últimos 20 años. ¿Ok? Creo que es el tercero más influyente, está después del informe Brundtland, ¿no es cierto?, anda por ahí peleando el lote de los 3 trabajos más influyentes, ¿no es cierto?, y el trabajo ese trabajo, ¿no es cierto?, es sobre este tema. ¿Ok? ¿Por dónde van las soluciones, ¿no es cierto?, por dónde se debería orientar la gestión de empresas, ¿no es cierto?, para la solución de problemas ambientales, ¿no es cierto?, para hacer la actividad empresarial sustentable esencialmente. ¿Ok? Y estas tendencias, ¿no es cierto?, como les digo, son tendencias que se están generalizando en todas partes, ¿no es cierto? Uno puede ver ejemplos de eso, ¿no es cierto?, en un millón de partes. Y yo espero que les quede claro, ¿no es cierto? Pero como les digo, en realidad aquí hay un problema, ¿no es cierto? ¿Por dónde cortar? ¿Cómo el problema central, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es por dónde orientar, ¿no es cierto?, las soluciones industriales, si se quiere, ¿no es cierto?, a pesar de que estamos hablando también de prestación de servicios y una serie de otras cosas más, ¿no? ¿Por dónde orientar esto, ¿no es cierto?, para que la cosa funcione, ¿ok? Ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que si yo, los problemas ambientales son problemas sumamente complejos, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, las soluciones de ingeniería pura, reduccionista, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, suelen mostrar fiascos bastante fuertes. De hecho, hay muchas de ellos, ¿no es cierto?, de los que ni siquiera se habla, o no se habla mucho, digamos. O sea, que si yo, a ver, ejemplo, han habido un montón de veces, ¿no es cierto?, que si yo, de gente que ha pensado que logró solucionar, por ejemplo, que si yo, el diseño, ¿no es cierto?, los diseños para motores en automovilismo, electromovilidad, básicamente, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿no es cierto?, los resultados son muy malos, ¿ok? Los vehículos híbridos, ¿no es cierto?, resultan en un fiasco. Los motores con hidrógeno, ¿no es cierto?, todavía consumen más energía de la que aportan, ¿no es cierto? En fin, nos encontramos con un montón de problemas que son bastante serios, ¿no es cierto? Incluso yo te diría, a mí me parece, ¿no es cierto?, de que es bastante sospechoso, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir con la tecnología de electromoción, digamos, de electromovilidad. Yo creo que ustedes eso ya lo saben, están en el partido, ¿no es cierto?, pero bueno, las baterías de ion litio, ¿no es cierto?, son caras, y además tienen un problema muy grave, que se degradan muy lentamente, ¿no es cierto?, y de manera muy dañina para el medio ambiente, ¿ok? Espérenme un segundo, voy a hacer una puerta aquí para... Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, hoy día hay un tremendo entusiasmo, ¿no es cierto?, que sé yo, por la electromovilidad, que se basa fuertemente, ¿no es cierto?, en baterías de ion litio, ¿no es cierto?, porque son las únicas que dan, que hoy día, ¿no es cierto?, es la única tecnología que nos permite almacenar la cantidad suficiente de energía como para mover un auto de manera más o menos eficiente. Lo malo, ¿no es cierto?, es que la batería de ion litio, ¿no es cierto?, es mucho más contaminante, ¿no es cierto?, mucho más difícil de reciclar, ¿no es cierto?, es imposible de reciclar, de hecho, ¿no es cierto?, y mucho más dañina para el medio ambiente, ¿no es cierto?, que la vieja batería de plomo y cobre.
La vieja batería convencional, ¿no es cierto?, que se desecha, ¿no es cierto?, por ineficiente, por un montón de razones de ese estilo, ¿no es cierto?, resulta que es un producto enteramente reciclable, entero. El plomo, el cobre, qué sé yo, el ácido sulfúrico que tiene adentro se degrada, se convierte en agua, el plástico se rechipea, ¿no es cierto?, es enteramente reciclable, ¿no es cierto?, la batería convencional, ¿no es cierto?, mientras que la batería de ion litio es muy, muy difícil ¿cómo se llama?, de reciclar, ¿no es cierto?, y produce problemas ambientales muy graves. En la medida que se masifiquen los residuos industriales, ¿no es cierto?, del uso de las baterías de ion litio, vamos a tener un problema ambiental grave, ¿ok? Ahí tenemos el típico ejemplo, ¿no es cierto?, de la solución buena onda, ¿no es cierto?, de ingeniería, que no considera, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, todos los factores que afectan, ¿no es cierto?, un problema ambiental cualquiera, ¿ok? Como he dicho, ¿no es cierto?, muchísimos ejemplos, ¿ok? Desafortunadamente, ¿no es cierto?, como les digo, aquí hay poca teoría dura, ¿no es cierto?, para mi gusto, y en general, ¿no es cierto?, uno se tiene que basar mucho en casos, ¿ok? Pero, aún a riesgo de perder significancia, ¿no es cierto?, uno se podría animar a generalizar algunas cosas, y son las que tenemos acá en la pantalla, ¿ok? Una de las ideas, ¿no es cierto?, es el aumento drástico de la productividad de los recursos naturales, ¿ok? Aquí hay un montón de soluciones de ingeniería arbitrarias, ¿no es cierto?, que muchas veces, ¿no es cierto?, redundan en el consumo en un exceso de consumo de combustibles o de materiales, ¿no es cierto?, que son difícilmente recuperables. Ejemplos de eso, ¿no es cierto?, lo tenemos, qué sé yo, en cuestiones como, por ejemplo, como los sistemas de impulsión de agua hidráulicos, ¿no es cierto?, por ejemplo. Ahí tenemos, qué sé yo, que durante muchísimos años se utilizó un sistema, ¿no es cierto?, con estanques elevados, ¿no es cierto?, que permitían distribuir agua con presión uniforme en un montón de partes. En la actualidad, ¿no es cierto?, se hace simplemente con motobombas, ¿no es cierto?, que tienen sistemas ¿cómo se llama?, de hidropack, ¿no es cierto? El invento del hidropack, ¿no es cierto?, ha logrado reducir, ¿no es cierto?, enormemente el uso de materiales, e incluso la extracción, el desperdicio de agua, ¿ok? No fallan. No fallan los vendedores haciendo teletrabajo. De nuevo, ¿no es cierto?, ahí tenemos muchísimos ejemplos, que sé yo, la eficiencia, ¿no es cierto?, que tienen hoy día energética, qué sé yo, y en términos de residuos industriales que generan, por ejemplo, los automóviles, los electrodomésticos y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, ha saltado drásticamente, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, la idea básicamente consiste en usar sistemas, ¿no es cierto?, que sean lo más eficientes posible, ¿no es cierto?, en optimizar el uso de recursos naturales, básicamente, ¿ok? Aquí mismo en Arica, ¿no es cierto?, que si yo, hay varias empresas que se han preocupado de este problema, ¿no es cierto?, y han buscado, ¿no es cierto?, que si yo, alternativas para la producción de energía, por ejemplo, que si yo, a partir de los residuos industriales ¿cómo se llama?, de la agricultura. Que si yo, también hay plantas como la planta Coca-Cola, por ejemplo, que si yo, que está utilizando recirculación de agua, ¿no es cierto?, para no tener que usar mucho el agua, ¿no es cierto?, que ellos tienen. En fin, hay muchísimos sistemas, ¿no es cierto? Hoy día ya es común, ¿no es cierto?, que en muchas partes, ¿no es cierto?, que si yo, la gente que tiene piscinas, por ejemplo, no tenga que estar usando agua nueva cada rato, ¿no es cierto?, sino que lo que hace es que la recircula simplemente, ¿no es cierto?, y la cambia una vez cada 10 años nomás el agua, ¿ok? Como hay muchísimos sistemas, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que se está buscando, ¿no es cierto?, básicamente, como les digo, es el aumento de la eficiencia, ¿no es cierto?, en el uso de los recursos naturales, cuales quieren que estos sean. El foco está puesto, ¿no es cierto?, en la reducción del uso del recurso natural, ¿no es cierto?, o en el aumento de la eficiencia de ese, ¿ok? Y eso, ¿no es cierto?, llega a cualquier nivel, ¿ok? Hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que sé yo, me tocó asesorar una empresa, ¿no es cierto?, que estaba construyendo sistemas de deshidratado, ¿no es cierto? Y las tecnologías convencionales, ¿no es cierto?, obligaban a usar, qué sé yo, quemadores de gas, qué sé yo, o eléctricos, o lo que sea, ¿no es cierto? Y no había muchas novedades en ese asunto, ¿no es cierto? Aparentemente, ¿ok? Casi toda la tecnología que se aplicaba, ¿no es cierto?, se conocía en Chile, ¿no es cierto?, era tecnología bastante convencional y muy poco innovadora. Bueno, un rastreo simple, ¿no es cierto?, nos permitió encontrar, ¿no es cierto?, qué sé yo, quemadores, calentadores de aire, ¿no es cierto?, por tecnología de gas de vela. Básicamente una configuración distinta, ¿no es cierto?, del quemador de un sistema de calefacción de aire,
que permitía un aumento de la eficiencia del 40%. Y el producto ya estaba comercialmente disponible en China. Aquí en Chile, ¿no es cierto?, no estaba, en toda América del Sur no estaba, ¿no es cierto?, pero estaba comercialmente a la venta en China, y a moco, es decir, o sea, muy, muy barato. Eso muestra, ¿no es cierto?, que ahí hay algunos gaps, ¿no es cierto?, eso también muestra algunos gaps del mercado local chileno. Si ustedes van al mercado, ¿no es cierto?, de productos, ¿no es cierto?, que sean eficientes en el uso de recursos ambientales, en Chile, ¿no es cierto?, tienen un tremendo déficit, ¿ok? Como les decía, ese ejemplo, ¿no es cierto?, uno. Dos, ¿no es cierto?, en otra empresa me tocó ver gente que estaba buscando, calefactores solares, ¿no es cierto?, eficientes, ¿no es cierto?, estaban buscando mejorar la eficiencia, ¿no es cierto?, de ciertos calefactores solares. Bueno, la información técnica que tenían la gente que importaba, parábolas, o productos refractantes, ¿no es cierto?, o calefactores de vacío, ¿no es cierto?, era ninguna, no sabían lo que estaban vendiendo, era simplemente comerciantes que revendían un producto que lo encontraron más barato. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, no hay recetas, ¿no es cierto?, aquí hay que saber de los temas, ¿no es cierto?, innovar en los diseños, ¿no es cierto?, y generar nuevos productos, ¿no es cierto?, que sean, como les digo, más eficientes en el uso de recursos naturales. Eso, ¿ok? No es broma. Yo no sé si ustedes conocen los califón solares, ¿ustedes? ¿Algunos de ustedes conocen los califón solares? Sí. ¿Quién dijo sí, Víctor? ¿Conocí el Sí, califón sí. solar? ¿De qué se trata eso? Explícale a tu compañero. ¿Aló? Se nos murió David. Ah, profe, ¿yo? Tú dijiste que conocías los califón solares, ¿o no? Ah, sí, son lo mismo que los termocalefactores, ¿no? Esos que se ponen en el techo. Las placas. Sí, que tienen un estanque de agua y tienen unos tubos de un material especial que absorben el calor del sol y de esa manera calientan el agua. Hay más Es pasado como como que las más, polainas. es como un intercambiador de calor, por así decirlo. Sí, se parecen a las placas fotovoltaicas, pero no, eso ya está más pasado de moda que las polainas. Los calefactores Ah, solares ya. de hoy día, ¿no es cierto?, son tubos de vacío. Son tubos de vacío, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Que son, haz de cuenta, no sé si ustedes ubican una botella que no tiene interior. O sea, es como una doble capa de vidrio, ¿no es cierto?, que por dentro trae ¿cómo se llama?, un calefactor, ¿no es cierto?, pintura negra, ¿no es cierto?, pintura especial, ¿no es cierto?, que retiene calor, y tiene un conductor de cobre, ¿no es cierto?, por dentro. Eso calienta una puntita, ¿no es cierto?, una punta, ¿no es cierto?, que está inserta, ¿no es cierto?, en un estanque de agua, ¿ok? Y calienta directamente el agua. Tiene muy pocas, es por inducción también, ¿no es cierto?, pero tiene muy pocas intermediarios, digamos, ¿ok? Y además, el hecho de que sea un tubo de vacío, ¿no es cierto?, lo hace muy impermeable, ¿no es cierto?, lo hace muy poco sensible al clima que hay alrededor, ¿no es cierto?, y aprovecha solamente los rayos solares, ¿te das cuenta? Es tremendamente eficiente, esa cuestión se puede usar en climas fríos, que si yo te lo puedo instalar un calefón solar, ¿no es cierto?, como es en Punta Arenas y no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, en Chile, ¿no es cierto?, casi no lo encontraron, ¿no es cierto?, lo encontraron en un par de partes por ahí, ¿no es cierto?, algunas piezas, por supuesto nadie sabía de qué se trataba esa cosa, ¿no es cierto?, el vendedor no tenía la más remota idea, le pasaba un manual en inglés al comprador, y además costaba 3 veces lo que costaba en Europa el equipo aquí. ¿Te das cuenta? Cuidado con esto, chanchitos, aquí hay un tremendo espacio para profesionales como ustedes, ¿no es cierto?, que sepan, ¿no es cierto?, que se manejen, ¿no es cierto?, con temas, ¿no es cierto?, de equipamiento, ¿no es cierto?, o de tecnologías ahorradoras de tecnología, de recursos naturales, ¿ok? Que aumenten la eficiencia del uso de recursos naturales, ¿no es cierto?, o que mejore la eficiencia del uso de recursos naturales. Reitero, ¿no es cierto?, cuando te dije, David, que el calefactor solar, ¿no es cierto?, el que tú conocías, el termopanel, ¿no es cierto?, ese está pasado de moda, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, el problema que tenía eso, ¿no es cierto?, era que si tú tenías un día nublado, esa cuestión no calentaba nada. ¿Sabes? Exacto. Qué sé yo, la cantidad de agua que podía calefaccionar, ¿no es cierto?, era muy escasa, ¿no es cierto?, tenía que tener, qué sé yo, no sé, una hectárea para tener agua caliente de manera corriente. Era muy poco eficiente, ¿no es cierto?, en el uso de energía solar, ¿no es cierto? De hecho, aquí en Arica hay un problema serio, ¿no es cierto?, esos termopaneles, ¿no es cierto?, tienen el problema, ¿no es cierto?, de que
Arica, ¿no es cierto?, es una ciudad con polvorienta, ¿no es cierto?, como es muy seca, ¿no es cierto?, la chusca. Bueno, la chusca, ¿no es cierto?, en 2 o 3 días, ¿no es cierto?, tapa el termopanel, ¿no es cierto?, y no sirve para nada. Y como esas cuestiones están en los techos, ¿no es cierto?, obliga al dueño de un termopanel, ¿no es cierto?, a estar subiéndose a los techos de la casa, ¿no es cierto?, para limpiar el termopanel. ¿Te das cuenta? Eso no funciona, eso no es eficiente, ¿no es cierto?, y simplemente no va a funcionar jamás. Cualquier persona que tú le decís, mire, una vez a la semana tiene que subirse a limpiar un termopanel, ¿no es cierto?, porque a la semana, ¿no es cierto?, se va a tener que bañar con agua fría, ¿no es cierto?, o sea, si sabe qué más, me compro un calefón. Chao, déjese, güey. ¿Me entiendes? Los calefón solares de esta otra tecnología son bastante más eficientes que eso. Todavía nos superan algunos problemas, ¿no es cierto? Son unos aparatos enormes, son caros, ¿no es cierto? Que si yo tienen varios problemas de eso, ¿no es cierto? Pero son, por lo menos prestan un servicio más continuo y de mejor calidad, ¿no es cierto?, que el termopanel convencional. ¿Ok? Aquí hay cambio técnico en la práctica, ¿no es cierto? Y estos son básicamente soluciones de ingeniería. ¿Ok? Eso. Después, una segunda línea que a mí me parece que es tremendamente importante, ¿no es cierto? Porque en la práctica, ¿no es cierto? No sé, creo que esto parece, me recuerdo haberse los comentado en la clase anterior, ¿no es cierto? Ustedes han oído hablar de los experimentos los experimentos Biosfera 1, 2, van para el tercero ahora. ¿Saben lo que son las experiencias Biosfera 1, 2 y N? ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Les suena la Universidad de Arizona, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Esto creo que lo comentaba en la clase anterior, no sé por qué, pero bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, es que los experimentos de biosfera, ¿no es cierto?, son experimentos, ¿no es cierto?, en que se intentaron reproducir las condiciones en un ambiente cerrado, ¿no es cierto?, para la vida de las personas. ¿Okay? La práctica, ¿no es cierto?, lo que se trató de hacer ahí, ¿no es cierto?, es decir, mira, bueno, ¿hasta qué punto, ¿no es cierto?, podemos confinar, por ejemplo, la población humana, ¿no es cierto?, para que sea autosustentable y no jorobe el resto del planeta. ¿Ok? Mm. Lo que se hizo ahí, ¿no es cierto?, fue encerrar a un grupo de 8 personas, 4 parejas, ¿no es cierto?, en una instalación, ¿no es cierto?, que tenía relativamente grande, ¿no es cierto?, de 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto?, que tenía de todo adentro. Tenía agua, ¿no es cierto?, tenía, qué sé yo, tenía animales, tenía plantas, tenía de todo, ¿no es cierto?, y tenía todos los avances tecnológicos posibles, ¿no es cierto?, para hacer que esa cosa, ¿no es cierto?, no requiriera intercambio con el exterior. ¿Ok? La lógica de eso, ¿no es cierto?, era que las personas pudieran vivir un par de años ahí, ¿no es cierto?, cultivando sus propios productos comestibles, ¿no es cierto?, qué sé yo, criando sus propios animales, ¿no es cierto?, qué sé yo, el propio intercambio, ¿no es cierto?, qué sé yo, de energía con los animales iba a permitir obtener fertilizantes, ¿no es cierto?, para plantar, para que se iba a producir vegetales, y se iban a reproducir los ciclos vitales completos. Esa era la idea. ¿Ok? La tecnología, el papel que usaba ahí, ¿no es cierto?, era principalmente para proveer sistemas de energía, qué sé yo, y ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, el resultado de eso, ¿no es cierto?, fue que Biosfera 1 no llegó a ningún sitio, ¿no es cierto? Biosfera 2, ¿no es cierto?, llegó a los 2 años, ¿no es cierto?, pero, qué sé yo, las personas que estaban adentro salieron con problemas psiquiátricos graves, ¿no es cierto?, salieron odiándose mutuamente, eso es un detalle, ¿no es cierto?, pero de hecho no pudieron llegar a los 2 años sin tener que importar alimentación, no pudieron llegar a los 2 años sin tener que meterle oxígeno a la biosfera, ¿no es cierto?, porque no fueron capaces de reproducir el ciclo del oxígeno, ¿no es cierto? Llegó un minuto, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, que las personas apenas podían moverse, ¿no es cierto?, por la carencia de oxígeno. O sea, el consumo de aire, ¿no es cierto?, superaba con mucho, ¿no es cierto?, la capacidad de reproducción que tenía esta instalación, ¿no es cierto?, y por lo tanto, las personas empezaron a verse, ¿cómo se llama?, simplemente carentes de oxígeno. ¿Ok? Van a Biosfera 3, ¿no es cierto? Ojo con esto. Estos experimentos, si mal no recuerdo, empezaron a finales de la década de los 80. ¿Ok? O sea, tenemos ya 30 o más años, ¿no es cierto?, en que se está experimentando con lo mismo, ¿no es cierto?, y no se ha logrado nada. Eso es un poco, ¿no es cierto?, un caso muy interesante, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de lo que ocurre cuando uno intenta reproducir a punta de ingeniería bruta, digamos, por llamarlo de alguna manera, lo que ha venido haciendo la naturaleza durante siglos, ¿no es cierto?, durante, no sé, miles de años, ¿no es cierto?, de manera exitosa. De hecho, ¿no es cierto?, esa es la lógica un poco de la biomímesis. La biomímesis lo que hace, ¿no es cierto?, es intentar ver cómo la naturaleza soluciona determinados problemas, ¿no es cierto?, y los optimiza, ¿no es cierto?, y produce ciertos resultados, ¿no es cierto?, que sí son estables, que sí son sustentables. ¿Ok?
Y claro, ¿no es cierto? Esta es una tendencia, ¿no es cierto?, que ha logrado desarrollar algunos productos. Qué sé yo, la lógica, ¿no es cierto?, del reciclado de aguas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, han logrado, se inspiran en cosas como esta. De hecho, ¿no es cierto?, en la actualidad hay, qué sé yo, experiencias muy significativas, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para la extracción de minerales, por ejemplo, en base a bacterias, ¿cómo se llama?, a biomasas. ¿Okay? Hay bacterias, ¿no es cierto?, que consumen el cobre, ¿no es cierto?, qué sé yo, y cosas de ese estilo. En general, ¿no es cierto?, la biomímesis, ¿no es cierto?, me parece a mí que es una tendencia muy interesante, ¿no es cierto?, si a ustedes, a algunos de ustedes les interesa hacer una tesis más adelante, ¿no es cierto?, trabajar en este tema, ¿no es cierto?, yo los puedo contactar con grupos que están trabajando en Europa sobre este tema, ¿no es cierto?, porque de verdad, ¿no es cierto?, tiene como alto sentido. De hecho, algunos productos, ¿no es cierto?, que uno podría encontrar así a la vista, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son productos de la inspiración biomimética, son cuestiones como, qué sé yo, como las parcas de Synthulate, por ejemplo, las chaquetas que abrigan, ¿no es cierto?, que están inspiradas, ¿no es cierto?, en la lana de alpacos de los guanacos, los camelios que andan acá, ¿no es cierto?, que están hechas, ¿no es cierto?, con fibras huecas. Qué sé yo, el velcro que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, qué sé yo, esa cosa, ¿no es cierto?, que usan qué sé yo, para las zapatillas, para, qué sé yo, ¿cómo se llama?, para las mochilas, para ese tipo de cosas. El velcro lo desarrolló la NASA, ¿no es cierto?, inspirado en los cardos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, si ustedes van por un campo, ¿no es cierto?, y hay cardos, ¿no es cierto?, esas plantitas locas, ¿no es cierto?, que son como unas pelotitas de algodón, ¿no es cierto?, esa cuestión se pega muy fuerte. Y se pega, ¿no es cierto?, con la misma lógica del velcro. De ahí salió la idea del velcro. Ese material, ¿no es cierto?, que es como un ganchito, ¿no es cierto?, que se sujeta firmemente a otro, ¿no es cierto?, eso es la lógica, ¿no es cierto?, la misma lógica, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, del velcro, ¿ok? Qué sé yo, la eficiencia, ¿no es cierto?, de algunos vehículos, por ejemplo, está inspirada, ¿no es cierto?, en la aerodinámica de las aves, ¿no es cierto?, y así, ¿ok? Mucha de la ropa deportiva hoy día, ¿no es cierto?, está inspirada, ¿no es cierto?, en las soluciones que ha dado la naturaleza para los problemas de eficiencia, qué sé yo, los nadadores usan, por ejemplo, qué sé yo, ropa que está inspirada en la piel de los tiburones, por ejemplo. En fin, hay 1000 kilos de cosas, ¿no es cierto?, de ejemplos, ¿no es cierto?, biomiméticos que se inspiran, ¿no es cierto?, en las soluciones naturales, ¿ok? Esa es una muy buena idea, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí van muchas de las soluciones, ¿no es cierto?, que yo creo que podrían funcionar más adelante. Yo creo que todavía, en todo caso, el desarrollo de la biomimesis es bastante primario todavía, ¿no es cierto? Yo todavía, o sea, yo puedo mencionar muchos ejemplos, ¿no es cierto?, pero en realidad no son ejemplos muy dramáticamente importantes, ¿no es cierto? Son más bien casi anecdóticos, ¿ok? Pero por ahí va la cosa, ¿ok? Después, ¿no es cierto?, el modelos de negocio basado en soluciones. Mira, el concepto de modelo de negocio, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que quizás deberían verlo en algún curso de administración, ¿no es cierto?, pero como nosotros tenemos tan poco tiempo para este tipo de temas, ¿no es cierto?, no puedo mostrarle, ¿no es cierto?, lo que es modelo de negocio. La palabra modelo de negocio, ¿no es cierto?, en realidad debería ir en comillas aquí. Esto denota un concepto, una idea, ¿no es cierto? La idea de modelo de negocio, ¿no es cierto?, es la forma, ¿no es cierto?, en que la gente se apropia, o que las empresas se apropian, ¿no es cierto?, comparten beneficios, ¿no es cierto?, de sus ideas con el público, con sus clientes, ¿ok? Los modelos de negocio pueden ser tremendamente variados, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, uno parte por ordenar, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, cuál es el aporte, ¿no es cierto?, que uno tiene con su negocio, ¿no es cierto?, con su empresa, con su idea, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿no es cierto?, tiene que ser compartida con tus clientes, ¿no es cierto?, para hacerla viable económicamente, ¿no es cierto?, y encontrar alguna manera, ¿no es cierto?, de hacer negocios. Ahí se han acuñado un montón de términos, ¿no es cierto?, típicamente los administradores de empresas, ¿no es cierto?, qué sé yo, los B2B, ¿no es cierto?, business to business, B2C, business to consumer, qué sé yo, en fin, hay un montón de siglas, ¿no es cierto?, que denotan estos modelos de negocio. Quizás valga la pena, ¿no es cierto?, comentar, ¿no es cierto?, que en clase, ¿no es cierto?, nosotros vimos la cuestión de las empresas que son maximizadoras de beneficios. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ahí hablamos algo sobre modelos de negocios. Dijimos, mira, qué sé yo, a ver, si ustedes van a la misa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si ustedes van a misa, ustedes no les cobran entrada. No hay una boletería, ¿no es cierto?, donde ustedes paguen una entrada para entrar a la misa. Si ustedes van al estadio, sí hay una boletería para entrar al estadio. ¿Qué diferencia hay entre una misa y un partido de fútbol? ¿Alguien sabe la diferencia entre una misa y un partido de fútbol? ¿Que cobre la entrada o no?
Claro, pero ¿por qué en un caso se cobra entrada y en el otro no? ¿Por qué la iglesia no cobra, no tiene boletería? ¿Por qué el estadio sí tiene boletería? O sea, la misa sí cobra, pero cobra indirectamente ¿cómo se llama esto? Cuando recaudan fondos y la... O sea, claro, de hecho, ¿no es cierto? La iglesia tiene un sistema muy peculiar de negocio, ¿no es cierto? En el cual lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es pasar un platillito, le llaman la limosna. ¿Te das cuenta? La iglesia vive, ¿no es cierto?, de las donaciones, básicamente, ¿no es cierto?, de los aportes, ¿no es cierto?, de aquellas personas que se sienten vinculadas con Dios, ¿cachai? Qué sé yo qué. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, en que está claro, ¿no es cierto?, que si tú estás diciendo, mire, este es el camino de la salvación y la vida y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es como feo que estés cobrando entrada, ¿no es cierto?, como que es inconsistente. ¿Te das cuenta? Entonces, es inconsistente cobrar, ¿no es cierto?, por entrar, pero no es inconsistente pedir una limosna, ¿no es cierto? La caridad, ¿no es cierto?, no está prohibida en ninguna religión. Bueno, te contaré, ¿no es cierto?, que el estudio de las limosnas, ¿no es cierto?, existe en todas partes del mundo y se sabe muy bien quiénes son los que aportan más, cuánto aportan más y por qué aportan más. ¿Te das cuenta? Mira, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, solo para darles una idea, ¿no es cierto?, de cómo está de estudiado este tema, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás con mi familia, ¿no es cierto?, cuando yo estaba estudiando en Europa, salimos a dar una vuelta, bueno, no una vuelta, salimos a conocer, ¿no es cierto?, qué sé yo, y decidimos pasar la Navidad en Lourdes. Lourdes, donde mismo apareció la Virgen de Lourdes. ¿Ok? Lourdes es un pueblito, ¿no es cierto?, que está en los Pirineos franceses, ¿no es cierto? Y un pueblito, a ver, como aquí, de que ustedes conozcan, hagan de cuenta, ¿no es cierto?, que sé yo, como San Miguel de Azapa, ¿ok? Algo por el estilo, ¿no es cierto? Muy francés en todo caso, ¿no es cierto?, muy bonito, muy mononito, qué sé yo, ¿no es cierto?, que vive entero de la Virgen de Lourdes. Entonces, cada casa prácticamente es un hotel para recibir alojados. ¿Te das cuenta? En, qué sé yo, en casa por medio te venden recuerdos de la Virgen de Lourdes, agua de la vertiente de Lourdes y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y es un tremendo negocio. El pueblo entero vive de la gruta de Lourdes. El lugar donde está la gruta de Lourdes es una especie de montaña pequeña, ¿no es cierto? Una colina rocosa, ¿no es cierto? Al pie de ella, ¿no es cierto?, apareció, se supone, la Virgen. Bueno, el sector, ¿no es cierto?, está cerrado entero. Hay una enorme iglesia, ¿no es cierto?, en el mismo promontorio, ¿no es cierto?, y el sector está entero cerrado con unas rejas de acero, ¿no es cierto?, que deben medir unos 3 a 4 metros de alto. Y tiene puertas de acceso. En todas las puertas de acceso, en 5 idiomas, está prohibido el ingreso de limosneros. Prohibido el acceso de limosneros. La razón, ¿no es cierto?, es porque adentro está lleno de alcancías, pero de la iglesia. ¿Te das cuenta? Está claro, ¿no es cierto?, que ahí lo que está haciendo la iglesia, ¿no es cierto?, es monopolizar el negocio de las limosnas. Oye, a ver, puede parecer, ¿no es cierto?, que yo soy un descreído, ¿no es cierto?, que supongo malas intenciones de la iglesia, no, nada. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que asegurar su supervivencia de alguna manera. A lo mejor el ejemplo no es muy afortunado en el sentido, ¿no es cierto?, de que estoy dejando como chaleco mono a la iglesia, ¿no? Yo voy a misa, ¿no es cierto?, o sea, iba, cuando había misa. Eh, um, y yo no subvaloro, ¿no es cierto?, en fin. De hecho, podríamos usar otros ejemplos, ¿no es cierto?, de los modelos de negocio. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijimos, mira, los bienes públicos, que son no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, pueden ser comercializados de alguna manera? Y dimos el ejemplo de la televisión y la radio. Ese es otro ejemplo de un modelo de negocio. Ahí tiene un modelo de negocio, ¿no es cierto?, en que la radio, ¿no es cierto?, comparte el valor, ¿no es cierto?, de informar, de qué sé yo, de entretener y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, lo comparte con los avisadores, ¿no es cierto?, en este caso a través de la publicidad. No le cobra al usuario directo de la onda de radio, que es el que sintoniza la radio, ¿no es cierto?, sino que le cobra a quien quiere transmitir un mensaje. Compre jabón Popeye, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o tome piña, Gapún, o cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son tan conocidas en Chile, ¿no? Ahí tienen otro caso de modelo de negocio, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la gente no le cobran por escuchar la radio, ¿no es cierto?, sí le cobran al avisador. Y así, ¿ok? Bien, eso es un poco lo que nosotros deberíamos buscar, ¿no es cierto?, en los modelos de negocios que en la práctica, ¿no es cierto?, hoy día se están basando cada vez más en soluciones. Ejemplo, hace ya algún tiempo, ¿no es cierto?, hartos años atrás, ¿no es cierto?, este es un ejemplo que me había pasado de moda porque ya no se usan mucho las pilas, pero se siguen usando las pilas, ¿no es cierto?
Bueno, las pilas, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, en Argentina, por ley, se le obligó a las empresas que vendían pilas, ¿no es cierto?, a hacerse cargo, ¿no es cierto?, del reciclado de las pilas. Se les obligó. Eso significa, ¿no es cierto?, que las pilas, ¿no es cierto?, tenían que ser reobtenidas, recicladas, recolectadas, ¿no es cierto?, por la misma empresa que vendía las pilas. ¿Ok? O sea, si ustedes tienen una pila, si la fábrica de Berredi, ¿no es cierto?, vende pilas, ¿no es cierto?, también tienen que recoger las pilas que están malas. Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que esa cuestión, ¿no es cierto?, es un sistema, ¿no es cierto?, que ha avanzado mucho. Yo lo vi también hace muchos años atrás en Europa. Si tú vas a comprar pilas, ¿no es cierto?, en realidad te piden, ¿no es cierto?, que entregues las pilas malas. Junto con comprarlas, ¿no es cierto?, las pilas nuevas, te piden que entregues las pilas que se te agotaron. No te las venden sin las pilas viejas. No te venden pilas nuevas si tú no llevas las pilas viejas. ¿Te das cuenta? A ver... ¿Y si el control no venía con pilas, profe, cómo las compró? Los controles vienen con pilas. Bueno, si lo compras en China, ahí está cagado. Bueno, ahí tenés que llevar el control vacío, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. De hecho, en todo caso, igual, seguramente hay un contrabando de pilas, ¿no es cierto?, porque de hecho en la universidad donde yo estudiaba, ¿no es cierto?, había unos contenedores chiquititos, ¿no es cierto?, que era para que los cabros dejaran ahí las pilas que se habían agotado. O sea, seguramente hay gente, ¿no es cierto?, que logra evitar esos controles, o qué sé yo, o gente simplemente que, ¿no es cierto?, que no creo que sea... que hay que comprar pilas con receta, nada que se le parezca, ¿no es cierto? Es una normativa, ¿no es cierto?, que la cumple la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, pero probablemente se pueda comprar sin las pilas, ¿no es cierto?, en algunos casos, ¿ok? No era mi caso en todo caso. Pero lo que me llama la atención, ¿no es cierto?, lo que les quería llamar la atención sobre este tema, ¿no es cierto, muchachos?, es que observen una cosa. A ver, ¿qué es lo que está haciendo la empresa ahí en ese caso? Si a ti te pide las pilas de vuelta, fíjate tú, ¿no es cierto?, que cuando tú compras una botella de Coca-Cola retornable, o de una bebida retornable, ¿qué es lo que haces? Llevas la botella vacía y te entregan una botella llena. Te das cuenta que la empresa, ¿no es cierto?, que vende pilas, así como la empresa que vende bebida, ¿no es cierto?, ya no está vendiendo una pila, está vendiendo la energía de la pila. ¿Te das cuenta? Al igual que cuando tú llevas el envase para comprar una botella de bebida llena, ¿no es cierto?, te están vendiendo solo la botella, te están vendiendo solo el contenido, porque estás intercambiando el envase. Como este, ¿no es cierto?, hay muchísimos otros sistemas, ¿no es cierto?, que están en aplicación en el mundo entero. Ejemplo, incluso yo te diría, ¿no es cierto?, un ejemplo drástico, ¿no es cierto?, de los automóviles en Europa. Hace ya unos 10 años, un poco más tal vez, en Europa, ¿no es cierto?, que existe un subsidio para la renovación de automóviles. La idea, ¿no es cierto?, que la gente no use autos muy viejos, porque son ineficientes ambientalmente, porque gastan combustible, qué sé yo, por un montón de razones de ese estilo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace, ¿no es cierto?, es que el Estado, ¿no es cierto?, te aplica, ¿no es cierto?, te regala una cierta cantidad de plata si tú te compras un auto nuevo y das de baja el auto viejo. Y das de baja, que lo botas a la basura, ¿ok? Lo mandas a una chatarrería, entregas las placas patentes. Bueno, cuando se generó esa ley, ¿no es cierto?, muchas empresas, ¿no es cierto?, de fabricantes de automóviles, ¿no es cierto?, iniciaron en Europa, ¿no es cierto?, que de hecho la mayor parte de los autos se venden en Europa de esa manera hoy día, con un planes de programas de ventas, ¿cómo se llama?, ventas a plazo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres comprar un auto, das un pie, ¿no es cierto?, qué sé yo, y quedas pagando una cuota larga, 5 años. A los 5 años, ¿no es cierto?, tú puedes pagar una cuota nueva, ¿no es cierto?, una nueva cuota, ¿no es cierto?, entregas tu auto viejo y entregas el subsidio que te da el Estado. Y sigues pagando una cuota, ¿no es cierto?, pero ahora por un auto renovado. Fíjate que las personas en Europa, ¿no es cierto?, hoy día pagan un pie solamente al principio cuando compran el primer auto nuevo. El resto del tiempo, ¿no es cierto?, lo que hacen, ¿no es cierto?, es que está pagando mensualmente una cuota por auto. Cada 5 años se lo cambian. Hay un procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, que si yo pide el subsidio, ¿no es cierto?, que si yo manda a la chatarrería el auto viejo, ¿no es cierto?, y por lo que le pagan algo, ¿no es cierto?, muy poco, ¿no es cierto?, pero le pagan algo, ¿no es cierto?, y sobre eso el subsidio, y eso le sirve para dar el pie, para que le pasen un auto nuevo y sigue pagando la misma cuota.
te das cuenta, ¿no es cierto?, la empresa vendedora de automóviles, en ese caso, ¿no es cierto?, ya no está vendiendo automóviles, está vendiendo transporte en auto. ¿Qué tal? En el caso, ¿no es cierto?, de que si yo, y esto no es solamente a nivel de consumidores, ¿ok? Aquí mismo, ¿no es cierto?, aquí en Chile, ¿no es cierto?, ya hay empresas, por ejemplo, a ver, en la gran minería, ¿no es cierto?, que sea la construcción y otras cosas más, ¿no es cierto?, hay cierto tipo de faena, ¿no es cierto?, que requieren potencia, energía y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero operan en lugares aislados, lejos de las líneas de transmisión y qué sé yo qué. Solución, construir una planta eléctrica de algún tipo, llevar motores electrogeneradores, ¿no es cierto?, que sé yo, grupos electrógenos, ¿no es cierto?, o lo que sea. ¿Te das cuenta? Bueno, en Chile ya hay empresas, ¿no es cierto?, que te venden solo la energía. Ellos tienen plantas de energía móviles. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si tú contratas, ¿no es cierto?, con esta empresa, ¿no es cierto?, que sé yo, la energía para, qué sé yo, para una mina, ¿no es cierto?, que sé yo, Pampa Camarona, por decirte algo, ¿no es cierto?, por decir un ejemplo, simplemente, no creo que lo tengan en este sistema. Tú contratas con esta empresa, ¿no es cierto?, la venta de energía, y ellos van con una máquina, qué sé yo, con paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, con conversores, ¿no es cierto?, qué sé yo, tienen todos los artefactos que sean necesarios, instalan una planta, ¿no es cierto?, y te venden la energía, ¿no es cierto?, durante el tiempo que tú la necesitas. Y te cobran más o menos lo mismo que si estuvieras en la ciudad. Toma, de nuevo, ¿no es cierto?, una empresa constructora, una compañía minera, ¿no es cierto?, ya no necesita comprar una planta generadora ni un grupo electrógeno. Contrata el servicio. ¿Te das cuenta? La empresa que provee el servicio, ¿no es cierto?, está normalmente muy actualizada tecnológicamente, ¿no es cierto?, tiene los mejores equipos posibles, ¿no es cierto?, es especialista en el tema, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, utiliza tecnologías, ¿no es cierto?, que son tremendamente eficientes, ¿no es cierto?, y además son sustentables desde el punto de vista ambiental. La conversión de productos a servicios, ¿no es cierto?, es una tendencia muy fuerte. Yo diría, esto es una de las tendencias más fuertes que hay en el mercado en la actualidad. Atención, cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque eso es, yo diría, ¿no es cierto?, una de las opciones más desarrolladas que hay, ¿no es cierto?, para el desarrollo empresarial. Las empresas están cada vez menos vendiendo productos y cada vez más vendiendo servicios. ¿Ok? De hecho, los instrumentos financieros, ¿no es cierto?, ya existen para ese tipo de operaciones. Tú puedes comprar activos, computadoras, lo que sea, ¿no es cierto?, a partir de créditos, ¿no es cierto?, que son además descargables como costos de las empresas, etcétera, ¿no es cierto?, de modo tal de que las empresas ya no necesitan tener nada, no necesitan comprar nada, sino contratar servicios, ¿no es cierto?, de distinto tipo y nada más. Esa es otra tendencia, ¿no es cierto?, muy importante. Después, la otra tendencia, ¿no es cierto?, que yo diría que es súper importante, ¿no es cierto?, es la reinversión en capital natural. Reinvertir en capital natural, ¿no es cierto?, se está haciendo un tremendo negocio, ¿no es cierto?, en la actualidad. De hecho, ¿no es cierto?, parte de las soluciones, ¿no es cierto?, que provee el Acuerdo de Kioto, ¿no es cierto?, y que se desarrolla a través de los mercados de carbono, ¿no es cierto?, da como opción para que las empresas, en lugar de invertir en tecnologías que disminuyan la contaminación ambiental o el uso de servicios ambientales, ¿no es cierto?, en lugar de eso, ¿no es cierto?, compren derechos a otros. O, alternativamente, ¿no es cierto?, implementen medidas, ¿no es cierto?, para mitigar el impacto, ¿no es cierto?, que pueda tener una actividad productiva. Implementar medidas, ajá, ¿cómo qué? Como plantar bosques, como mantener bosques, como, qué sé yo, como proteger zonas, ¿ok? Ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, hoy día tienen mercado, y mercados grandes, ¿ok? La cuestión, ¿no es cierto?, es que aquí hay una serie de opciones, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, producir cosas, ¿no es cierto?, que son importantes. De hecho, ¿no es cierto?, yo diría, quizás aquí hay, aquí hay mucho espacio, ¿no es cierto?, también para crecer en este tema. O sea, hay un ejemplo que podríamos utilizar, ¿no es cierto?, es el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la acuicultura. La acuicultura se ha desarrollado muchísimo, ustedes lo saben, eso, ¿no es cierto? Chile es protagonista de la industria del salmón. No es muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, porque se han pegado unos condoros, pero impresionante, ¿no es cierto?, las empresas salmoneras, ¿no es cierto? Pero, en general, ¿no es cierto?, es un buen ejemplo en el sentido, ¿no es cierto?, en el sentido económico, ¿no es cierto?, de cómo funcionan estas cosas.
¿Cuánto vale un kilo de salmón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de cuánto vale el kilo de salmón? Ni idea, profesor. Unos 7.000 pesos, supongo, algo así. Poco menos. Digamos 6. ¿Ok? ¿Y cuánto vale el kilo de palometa? Me pilló, pero el de Reineta está a 4.000, profe. Cuando hay reineta. No, lo que pasa es que la reineta es bastante errática, o sea, tú la encontrás de repente no está nada nomás. Cuando hay harto, ¿no es cierto? Y es barato, pero cuando la mayor parte del tiempo no hay, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, la palometa, la reineta, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿para qué hablar de la corvina y otras cosas más, ¿no es cierto? Tiene un precio espectacular, o sea, piensa en la corvina, ponte tú, qué sé yo, eso debe estar en unas 10 lucas el kilo por ahí, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? Sí, está muy inventa eso, el tema de la corvina austral, creo que se llama. Mm. Sí, es carísimo. Que igual es bien caro. Mira, a ver, fíjate que hay un detalle en ese asunto. Fíjate, ¿no es cierto?, que cuando a ti te venden un salmón, ¿no es cierto? El salmón que te venden, ¿no es cierto?, es un salmón artificial, digamos, es un salmón criado. O sea, la empresa que te vende el salmón, ¿no es cierto?, qué sé yo, compró un montón de, qué sé yo, de alevines, qué sé yo, ¿no es cierto?, o huevitos, o lo que sea, ¿no es cierto?, los fertilizó, los crió, ¿no es cierto?, desde chiquititos, desde que eran así unos pirigüines, ¿no es cierto?, los fue cambiando de jaula, ¿no es cierto?, a la medida que iban creciendo, para que no se hicieran daño entre ellos, ¿no es cierto?, que si yo los alimentó, les echó medicamentos al agua, ¿no es cierto?, que si yo, para que estuvieran sanitos y gorditos, los llevó al colegio, les enseñó a leer, ¿no es cierto?, qué sé yo, y cuando ya estaban tamaños de gordo, ¿no es cierto?, entonces, shock, ¿ok? Shock, ¿no es cierto?, pero además, ¿no es cierto?, de eso, se encargó, ¿no es cierto?, a su vez de meterlo en bandejas, congeladito, que si yo quiero, ¿no es cierto?, porque acá no se produce salmón, el salmón que tú compras acá en el supermercado lo producen en Puerto Montt, a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, y te llega fresquito. Más barato que una corvina. La corvina, lo único que tuviste que hacer, ¿no es cierto?, fue ir a buscarla al mar. Lo mismo la palometa y la reineta. No gastaste ni un puto peso, ¿no es cierto?, en criarla, ni en engordarla, ni en sanarla, ni en nada de nada. Y sin embargo, ¿no es cierto?, el salmón es más barato que las especies sueltas, digamos, pescadas de manera natural. ¿Qué es lo que te dice a ti eso, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto?, hoy día en la práctica, ¿no es cierto?, las tecnologías qué sé yo, de generación de biomasas, ¿no es cierto?, han avanzado lo suficiente como para disponer de ellas a costos muy bajos. En la medida, ¿no es cierto?, en que tú logras introducir tecnologías que protejan, que permitan, ¿no es cierto?, que los recursos naturales proliferen a su regalado gusto, ¿no es cierto?, realmente no los vas a necesitar. ¿Ok? Aquí opera la sustitución. ¿Ok? O sea, sí, qué sé yo, ustedes son muy chicos, ¿no es cierto?, pero qué sé yo, pero pregúntenle a sus abuelos probablemente, ¿no es cierto? Yo no me, de hecho, yo mismo no me acuerdo mucho de esas cosas, ¿no es cierto? A mí me lo contaba mi papá esta historia. Pero, ¿cómo se llama? Pero me hablaba sobre, qué sé yo, el caso de los pollos. El pollo, ¿no es cierto?, hasta los años 60, 70 incluso, ¿no es cierto?, no era un pollo como el que ven hoy día. El pollo, ¿no es cierto?, era qué sé yo, normalmente eran cultivados en las casas, qué sé yo, en las zonas rurales alrededor de la ciudad, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y los pollos te los vendían, qué sé yo, como qué sé yo, con patas, con interiores, con plumas, con cabeza, con un montón de cosas así como feas, ¿no? Con el cogote quebrado nomás y listo. Y listo. De hecho, en Tacna todavía se encuentra eso. Todavía se encuentra eso en Tacna. Me pasó, qué sé yo, cuando mis hijos eran chicos, ¿no es cierto?, un buen día los llevé a Tacna, ¿no es cierto?, y vieron gallinas colgadas en el mercado, ¿no es cierto?, me preguntaban, papá, mire un cadáver colgando. Hombre, es un pollo, ¿qué pasa? No, pues así son los pollos, simplemente no los conocían. Te das cuenta, no conocían un pollo muerto. Bueno, a ver, el cultivo, ¿no es cierto?, de pollo, ¿no es cierto?, para fines industriales, para alimentación industrial, ¿no es cierto?, es tan nuevo como eso, o sea, es de la década de los 60, ¿no es cierto?, tiene un poco más de 50 años, ¿no es cierto? Las primeras especies de pollo, ¿no es cierto?, que tenían características comerciales interesantes, ¿no es cierto?, es el llamado pollo broiler, que es un tipo de pollo, una raza de pollo, que engorda rápido, que tiene, qué sé yo, que tiene buena presentación, que son carnes blancas, etcétera, etcétera. Y ahí tienes otro ejemplo, ¿no es cierto?, de algo de lo que ustedes ya están acostumbrados.
Ustedes, ¿no es cierto?, que si yo incluso no reconocería el sabor, ¿no es cierto?, de un pollo de los años 60, 70. Si ustedes van a Tacna, ¿no es cierto?, y piden una gallina, ¿no es cierto?, que si yo, como las venden allá, ¿no es cierto?, van a encontrar con un producto, así, una carne magra, ¿no es cierto?, que si yo, muy poco fea, ¿no es cierto?, de color feo, ¿no es cierto?, que si yo, de un sabor muy fuerte, ¿ok? Nada que ver Es con los... carne roja la gallina, ¿no? ¿Ah? Es carne roja, creo, la gallina de campo, si no me Es un equivoco. poco oscura, es oscura. Roja no, una vez que tú la coces, ¿no es cierto?, no, no hay nada que es rojo, digamos, pero sí es como negra, es como oscura, o sea, tiene mucha sangre entre medio. Bueno, ahí tienen otro caso, ¿no es cierto? Y eso está permitiendo, ¿no es cierto?, liberar otros espacios naturales, ¿no es cierto?, para las especies que son endémicas, ¿ok? La inversión, ¿no es cierto? Bueno, a ver, invertir en recursos naturales, ¿no es cierto?, se está convirtiendo en un negocio, ¿ok? Hoy día, en la práctica también los entornos naturales son son muy valorados, ¿no es cierto?, que sirve para el turismo, para una serie de cosas. Ahí hay que buscar también maneras de hacerlos rentables. Yo diría, aquí hay pocos ejemplos, ¿ok? Aquí hay pocos ejemplos, ¿no es cierto?, pero algunos son bastante buenos, ¿ok? Hay algunos negocios, ¿no es cierto?, que han resultado muy, muy bien, ¿no es cierto?, y que permiten pensar, ¿no es cierto?, que efectivamente algo como eso se puede hacer, tiene cierta viabilidad. O sea, los parques nacionales africanos, ¿no es cierto?, el Parque Nacional Kruger, ¿no es cierto?, y hay varios, ¿no es cierto?, en África, ¿no es cierto?, son sustentables casi enteramente, ¿no es cierto?, o sea, si no tienen un apoyo estatal. O sea, la plata que ellos, con que se mantienen esos parques nacionales, es plata derivada del turismo, ¿no es cierto?, pero no turismo de ir a matar hipopótamos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, sino que turistas que van a mirar, es derivado, ¿no es cierto?, de fondos de ayuda, ¿no es cierto?, internacional, de, qué sé yo, de filántropos, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo. Prácticamente no reciben apoyo estatal. ¿Ok? Eso muestra, ¿no es cierto?, que efectivamente la inversión en recursos naturales puede ser sustentable también, ¿no es cierto?, en la medida en que la gente valore los entornos naturales. ¿Ok? En la medida en que valore, ¿no es cierto?, los espacios limpios, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos acá? Nada más. Les voy a subir el artículo, muchachos. ¿Ok? Un artículo de Lovins y no sé quién más, ¿no es cierto?, que no me acuerdo el apellido del otro. Como les digo, es un artículo muy influyente, que tiene mucho sentido de que ustedes lo lean. Como les digo, es probablemente uno de los artículos más influyentes, ¿no es cierto?, de los últimos 20 años, ¿no es cierto?, en el mundo entero, ¿no es cierto?, y está vinculado a la cuestión del desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, desde la perspectiva económica. ¿Ok? Eso deberían leerlo, ¿no es cierto? De hecho, la versión en castellano que yo tengo, ¿no es cierto?, es la versión que tradujo, ¿no es cierto?, la Harvard Business Review, o sea, la revista de negocios de Harvard, ¿no es cierto? O sea, no es cualquier cosa, ¿no es cierto?, quien publicó ese artículo. ¿Ok? Se lo voy a subir a la plataforma, ¿no es cierto?, para que lo lean, ¿no es cierto? Porque de verdad, bueno, además que Lovins y Lovins lo explican bastante mejor que yo. O sea, no lo explican mejor que yo, no tienen la gracia que para contar historias como que yo. Pero bueno, está pasado de moda. Ese artículo se publicó el año 99, chanchitos. O sea, hace más de 20 años ya. Pero como siempre, ya en esa época, ¿no es cierto?, gran parte de lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, ya era realidad, ¿no es cierto? Y el tiempo le ha dado la razón a los autores, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Yo regularmente reviso la literatura sobre este tema, ¿no es cierto? Y les digo, derechamente, ¿no es cierto?, no hay novedades respecto a ese artículo hasta el día de hoy. ¿Ok? Eso. Y dejemos hasta aquí este tema. ¿Ok? Si les tinca, vamos a dejar este tema hasta aquí, ¿no es cierto? Esto como una introducción a los negocios naturales, a la gestión de empresas, ¿no es cierto?, relacionada con los temas ambientales. Reitero precaución, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes es medio ecologista profundo, algo por el estilo, ¿no es cierto?, me va a terminar tratando de cínico, de qué sé yo, de comerciante de la naturaleza y otras cosas más, ¿no es cierto? Pero como no me importa, como yo no soy candidato a nada, ¿no es cierto?, y me importa un pepino, ¿no es cierto?, pueden decir lo que quieran, pero de verdad, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, es como bien importante, ¿no es cierto? O sea, si tenemos al mínimo de sensatez, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no es cierto?, que el mundo no puede funcionar sin negocios, ¿no es cierto?, sin actividad económica, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí tenemos que ser capaces de armonizar las dos cosas. Este es el camino para armonizar. Otras cuestiones, ¿no es cierto?, significan en la práctica sacrificar, ¿no es cierto?,
actividad económica, ¿no es cierto?, y ahí empiezan a aparecer para preservar la naturaleza. Cuando vamos por ese camino, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que los intereses económicos mundiales, ¿no es cierto?, van a operar en contra y vaya a perder. ¿Ok? De hecho, países como China, ¿no es cierto?, todavía hoy día están abordando, ¿no es cierto?, el tema ecológico, ¿no es cierto?, a pesar de que se pasaron 60 años, ¿no es cierto?, sin darle ni pelota. ¿Ok? Eso, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, esto hay que dejarlo evolucionar. La tendencia, ¿no es cierto?, es hacia un desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, pero el cambio no es rápido, ¿ok? Están los incentivos correctos, están las ideas generales que apuntan en la dirección correcta, pero yo diría, quizás el problema que hay en este momento en el mundo es que el camino en esa dirección, ¿no es cierto?, está siendo desesperantemente lento. Y ahí quizás se pueda colaborar un poco más, ¿ok? Ahí se puede hacer algo más, ¿no es cierto? De hecho, y eso pasa por la formación profesional de ustedes, o sea, son ustedes finalmente los que van a estar en la primera línea de pelea, ¿no es cierto?, para promover este tipo de valores, ¿no es cierto?, en los negocios, ¿ok? Ya, ok. Fin, dudas, inquietudes. Vamos a dejar de grabar, vamos a hacer foro ahora. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir esta cosa y vamos a dejar de grabar y vamos a dar unos minutitos de foro para preguntas, observaciones, qué sé yo qué.